En primer lugar, la inquietante historia de un exfuncionario de prisiones federal que fue condenado a 63 meses de prisión por su conducta sexualmente abusiva contra 2 reclusas en la Institución Correccional Federal, FCI, de Dublín. Están poniendo en evidencia lo que se denomina una cultura tóxica en el personal de la prisión federal de mujeres de Dublín. John Belhouse, exfuncionario de un correccional federal, fue el centro de un escandaloso caso que sacudió la Institución Correccional Federal, FCI, de Dublín. Nacido y criado en Pleasanton, California, Belhouse parecía una persona corriente, pero tras su fachada aparentemente normal, se escondía un oscuro e inquietante secreto. Belhouse comenzó su carrera como funcionario de prisiones en FCI Dublin, un centro penitenciario federal de baja seguridad solo para mujeres. Nadie sospechaba que iba a abusar de su posición de autoridad y confianza para cometer atroces actos de abuso sexual contra las mismas reclusas a las que debía proteger. La línea de tiempo de los crímenes de Belhouse abarca desde diciembre de 2019 hasta diciembre de 2020, durante los cuales se involucró en una serie de abusos sexuales y contacto sexual abusivo contra múltiples víctimas. Las pruebas del juicio revelaron el alcance de su depravación y la forma calculada en que llevó a cabo sus crímenes. Una de las víctimas, que estaba encarcelada y cumpliendo condena en el FCI de Dublín, fue presa de la autoridad de custodia, supervisión y disciplina de Belhouse. Belhouse se aprovechó de su posición para abusar sexualmente de ella en varios lugares de la prisión, incluidos el almacén de seguridad y la oficina de seguridad. Practicó sexo oral a la víctima y le tocó la vagina y los pechos sin su consentimiento, violándola en los mismos espacios que debían garantizar su seguridad. Otra víctima presentó pruebas de contactos sexuales abusivos ocurridos entre octubre y diciembre de 2020. Estos actos tuvieron lugar en la oficina de seguridad del campamento de Dublín, de FCI, lo que pone aún más de relieve la audacia y el descaro de las acciones de Belhouse. Pero el horror no terminó ahí. Las pruebas del juicio también revelaron que Belhouse abusó sexualmente de otra reclusa en 2020 y 2021. Metió la mano por una ventana de su celda, le agarró un pecho y en otra ocasión le introdujo un dedo en la vagina sin su consentimiento. Estos actos de violación ocurrieron mientras la víctima estaba en su celda, vulnerable e indefensa después de ducharse. Una investigación de AP descubrió que las instalaciones del FCI de Dublín permitieron años de mala conducta sexual por parte de empleados depredadores. El juicio no solo arrojó luz sobre los casos concretos de abusos cometidos por Belhouse, sino que también puso al descubierto un patrón de manipulación y coacción. En un memorando presentado en relación con la sentencia de Belhouse, el gobierno proporcionó información adicional sobre su conducta delictiva. Se reveló que Belhouse utilizaba su capacidad para acceder a artículos cotidianos como café de Starbucks, hilo, joyas y artículos de limpieza como herramientas de manipulación. Proporcionaba estos artículos a sus víctimas, coaccionándolas para que cumplieran sus exigencias y asegurando su silencio. La posesión de estos objetos se consideraba contrabando en la prisión, lo que exponía a las víctimas a posibles castigos si eran descubiertas. La espeluznante revelación de los delitos de Belhouse conmocionó al sistema judicial y a la comunidad en general. El caso no solo puso de manifiesto el alcance de los abusos cometidos en el centro de detención de Dublín, sino que también suscitó dudas sobre la eficacia del sistema para prevenir actos tan atroces. El hecho de que Belhouse pudiera llevar a cabo sus delitos durante un periodo prolongado sin ser detectado ni intervenir es profundamente preocupante. No se puede exagerar el impacto en las víctimas. El trauma que sufrieron a manos de alguien a quien se había confiado su cuidado y bienestar es inimaginable. El proceso judicial que rodeó el caso de John Belhouse fue un paso crucial para que respondiera de sus atroces crímenes. Tras ser acusado inicialmente de abuso sexual de un recluso el 17 de febrero de 2022, un gran jurado federal emitió una acusación sustitutiva el 29 de septiembre de 2022. La acusación imputaba a Belhouse 2 cargos de abuso sexual de un pupilo y 3 cargos de contacto sexual abusivo que abarcaban el periodo entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020. John Belhouse. Cargo, abuso sexual de un pupilo. Contacto sexual abusivo. El juicio que siguió fue una prueba angustiosa, ya que las pruebas presentadas pintaron un cuadro inquietante de las acciones de Belhouse. El jurado, tras una cuidadosa consideración, declaró a Belhouse culpable de todos los cargos, sin dejar ninguna duda sobre su culpabilidad.
La condena fue una importante victoria para las víctimas y un testimonio de la fuerza de sus testimonios y de la minuciosidad de la investigación. La vista de sentencia, presidida por la juez de distrito Yvonne González Rogers, marcó un momento crucial en la búsqueda de la justicia. Ese día, Bellhouse fue condenado a 63 meses de prisión, una pena que reflejaba la gravedad de sus delitos. Además de la pena de prisión, también se le ordenó cumplir 5 años de libertad supervisada y pagar una cuota especial de $25,000. John Bellhouse. Sentencia: 63 meses de prisión, 5 años de libertad vigilada, 25,000. Evaluación especial. A la vista de sentencia, asistió la fiscal general adjunta Lizao Monaco, quien subrayó la importancia de que Bellhouse rindiera cuentas de sus actos. Afirmó que John Bellhouse se aprovechó de su posición de confianza en la Oficina Federal de Prisiones para abusar sexualmente de varias mujeres que estaban bajo su custodia, y hoy ha tenido que rendir cuentas. Las palabras de Monaco se hicieron eco del sentimiento de muchos que creían que se había hecho justicia. La gravedad de los delitos de Bellhouse quedó aún más patente con las declaraciones del director adjunto del FBI, Paul Abate. Abate condenó las acciones de Bellhouse como crueles y despreciables, destacando el abuso de confianza y autoridad que había cometido. Abate aseguró al público que el FBI y sus colaboradores perseguirían implacablemente a quienes dañaran físicamente a otros y les exigirían responsabilidades. La vista de la sentencia también brindó a las víctimas la oportunidad de exponer sus testimonios, dando voz al trauma que habían sufrido. Sus declaraciones fueron contundentes y desgarradoras, y arrojaron luz sobre los efectos duraderos de los abusos de Bellhouse. Su valentía al presentarse y enfrentarse a su agresor ante el tribunal fue encomiable y desempeñó un papel crucial para lograr su condena. La condena de Bellhouse fue un hito importante en la búsqueda de justicia, pero no fue el final de la historia. El memorando del gobierno destacaba las investigaciones en curso sobre abusos sexuales en el centro de detención de Dublín, lo que indicaba el compromiso de hacer justicia a todas las víctimas de abusos a manos de funcionarios de prisiones. El caso contra Bellhouse era solo una pieza de un rompecabezas más amplio, y los esfuerzos para abordar los problemas sistémicos dentro del sistema penitenciario estaban en curso. A continuación, Gregory Rodríguez, un antiguo guardia del Centro Penitenciario para Mujeres de California Central, CCWF, por sus siglas en inglés, que se encuentra en el centro de un espeluznante caso que ha sacado a la luz abusos sexuales rampantes dentro del sistema penitenciario de California. En abril de 2014 se inició una investigación sobre los presuntos abusos sexuales cometidos por Gregory Rodríguez, un guardia del Centro de Mujeres de California Central, CCWF. Esta investigación, que duraría varios años, arrojó luz sobre el escandaloso alcance de los abusos de Rodríguez y los fallos sistémicos que permitieron que persistieran. La investigación comenzó cuando se presentó un informe sobre el exceso de familiaridad y una relación sexual entre Rodríguez y una mujer encarcelada. Sin embargo, en lugar de despedir a Rodríguez, CCWF optó por castigar a la víctima, revelando un patrón preocupante de proteger al abusador en lugar de a los sobrevivientes. Los expedientes judiciales indican que la investigación sobre los abusos de Rodríguez fue mal gestionada, lo que le permitió continuar su reinado de terror dentro de los muros de la prisión. A pesar de la denuncia inicial de 2014, Rodríguez pudo cometer docenas de presuntas agresiones sexuales adicionales a lo largo de los años, aprovechándose de mujeres vulnerables que no tenían medios para escapar. El fracaso de la investigación inicial pone de relieve las dificultades a las que se enfrentan las mujeres encarceladas cuando denuncian abusos. El miedo a las represalias, la incredulidad y la dinámica de poder del sistema penitenciario suelen disuadir a las sobrevivientes de denunciar. A medida que avanzaba la investigación, más supervivientes empezaron a hablar, arrojando luz sobre el alcance de los abusos de Rodríguez. Estas valientes mujeres compartieron sus historias, detallando la manipulación, coacción y violencia que sufrieron a manos de un funcionario de prisiones de confianza. Sus testimonios ofrecieron una imagen desgarradora de un sistema que no protegió a su población más vulnerable. La investigación también reveló la complicidad de algunos miembros del personal penitenciario para facilitar los abusos de Rodríguez. Algunos guardias parecían sospechar de las acciones de Rodríguez, pero no intervinieron, permitiendo que los abusos continuaran sin control. Otros ayudaron activamente a Rodríguez a conseguir tiempo a solas con los presos o intimidaron a las propias víctimas. La connivencia de estas personas perpetuó aún más una cultura de silencio y miedo en el CCWF.
La investigación sobre los abusos de Rodríguez cobró impulso en 2022, lo que condujo a su detención y a la presentación de 96 cargos de abusos sexuales contra él. Los cargos abarcaban una serie de delitos, entre ellos violación y agresión sexual violenta. El número de acusaciones pone de manifiesto la magnitud de los abusos sufridos por las mujeres en el CCUF. Gregory Rodríguez. Cargo: violación violento. Alega 39 agresiones sexuales individuales, algunas de las cuales se imputan de más de una manera. Algunos de estos cargos incluyen amenaza de violación con uso de autoridad y múltiples cargos de agresión sexual. Las supervivientes de los abusos de Gregory Rodríguez en el Centro de Mujeres de California Central, CCWF, por sus siglas en inglés, se enfrentaron a inmensos retos a la hora de hablar de sus experiencias. Sus historias arrojan luz sobre las devastadoras consecuencias que sufrieron por atreverse a enfrentarse a su agresor y buscar justicia. Al principio, muchas de las supervivientes se sintieron atrapadas e impotentes, temiendo represalias e incredulidad si denunciaban los abusos. Rodríguez las había manipulado para que guardaran silencio, utilizando su posición de autoridad para coaccionarlas e intimidarlas. Dejó claro que nadie les creería, aprovechándose de la vulnerabilidad y el aislamiento que conlleva estar encarcelado. Cuando las supervivientes se atrevían a denunciar los abusos, sufrían graves consecuencias. En lugar de protegerlas, a menudo las castigaban, victimizándolas aún más y perpetuando la cultura del silencio. En algunos casos, denunciar los abusos conllevaba penas de prisión más largas, una mayor exposición al agresor e incluso el aislamiento. Una superviviente, Valerie, compartió su desgarradora experiencia de ser interrogada por los investigadores de la prisión, como si ella fuera la culpable de los abusos. Había sido engañada, coaccionada y agredida repetidamente por Rodríguez, pero los investigadores no la vieron como una víctima. El interrogatorio la dejó sintiéndose indefensa y aterrorizada, lo que la llevó a ocultar la verdad con la esperanza de evitar más repercusiones. Otra superviviente, Jane Doe, se enfrentó a una experiencia similar. Después de que Rodríguez la violara, 3 agentes la interrogaron sobre su paradero durante el incidente. A pesar de saber que su declaración era falsa, no denunciaron el incidente, dejándola sufrir en silencio. Cuando buscó atención médica y solicitó pruebas de ETS y de embarazo, le dijeron que tendría que admitir su conducta de riesgo y enfrentarse a medidas disciplinarias. Las sobrevivientes también compartieron sus experiencias de aislamiento como forma de represalia. Latasha Brown, que denunció abusos por parte de Rodríguez, fue sometida a múltiples cacheos sin ropa y a tratos degradantes mientras estaba en aislamiento. Se sintió deshumanizada y tuvo pensamientos suicidas, ya que la trataban como a una agresora y no como a una víctima. El caso de los abusos sufridos por Gregory Rodríguez en el Centro de Mujeres de California Central, CCWF, por sus siglas en inglés, pone de manifiesto no solo las acciones de un individuo, sino también la complicidad y negligencia de los dirigentes de la prisión, que permitieron que los abusos continuaran sin control durante años. Los fallos de los funcionarios de prisiones a la hora de abordar los informes y tomar las medidas adecuadas revelan un colapso sistémico que pone en peligro a las mujeres vulnerables. Una figura clave implicada en los fallos es Mike Pallares, director del CCWF, durante las violaciones denunciadas. Se acusa a Pallares de no proteger a las mujeres de un violador en serie y de recibir denuncias sobre Rodríguez antes de muchas de las agresiones. A pesar de este conocimiento, Pallares no tomó medidas ni inició investigaciones de asuntos internos, permitiendo que Rodríguez continuara su reinado de terror. Además, el propio Pallares se ha enfrentado a acusaciones de conducta sexual inapropiada. Fue demandado en 2 ocasiones por compañeras de trabajo por conducta sexual inapropiada, incluido un caso en el que una trabajadora administrativa del CCWF le acusó de coacción para mantener relaciones sexuales. Estas acusaciones suscitan serias preocupaciones sobre el liderazgo dentro del sistema penitenciario y la falta de responsabilidad de quienes ocupan puestos de poder. El procesamiento de Gregory Rodríguez supone un paso importante hacia la justicia para las supervivientes de sus abusos en el Centro de Mujeres de California Central, CCWF. Los cargos presentados contra Rodríguez, un total de 96, incluidos los de violación y agresión sexual violenta, reflejan la gravedad de sus delitos y el impacto que tuvieron en las vidas de las supervivientes. El proceso judicial ofrece un rayo de esperanza a las supervivientes que han acudido valientemente a compartir sus historias. Los cargos presentados contra Rodríguez
son un testimonio de su valentía y determinación en la búsqueda de justicia. La acusación envía un poderoso mensaje de que nadie está por encima de la ley, independientemente de su posición o autoridad. El resultado del juicio tendrá un impacto significativo en el proceso de curación de los supervivientes. Una condena no solo aportaría una sensación de justicia, sino que también validaría sus experiencias. Sería un poderoso mensaje de que sus voces importan y de que su sufrimiento no será ignorado. A continuación, la historia de David Lowe, un antiguo funcionario de la cárcel del condado de Clark, cuyas acciones desataron una ola de terror entre las reclusas. En octubre de 2021, un día que cambiaría para siempre la vida de las reclusas y de la comunidad que rodea la cárcel del condado de Clark. Ese fatídico día, Lowe, un antiguo funcionario de prisiones, fue detenido y acusado de una serie de crímenes atroces que conmocionarían a todo el sistema judicial. La detención de Lowe se produjo tras una minuciosa investigación llevada a cabo por las fuerzas del orden, que descubrieron una inquietante trama consistente en la venta de llaves a reclusos varones. Estas llaves les permitían acceder a las zonas de mujeres de la cárcel, preparando el terreno para una espeluznante cadena de acontecimientos. Según los documentos, Lowe abrió la puerta de una celda que conducía a una zona segura, y luego actuó como si estuviera tomando la atención a una reclusa de espaldas a la puerta principal. Las acusaciones contra Lowe son escandalosas. Fue acusado de fuga, mala conducta oficial y tráfico con un recluso. Gregory Rodríguez. Cargo: fuga, mala conducta oficial, tráfico con un preso. La gravedad de estos cargos no puede ser subestimada, ya que arrojan luz sobre el alcance de la participación de Lowe en las actividades delictivas que se desarrollaron dentro de las paredes de la cárcel del condado de Clark. La investigación reveló que Lowe había hecho un trato para vender las llaves a cambio de la importante suma de $1,000. Esta revelación conmocionó a la comunidad, pues quedó claro que las acciones de Lowe no solo eran una traición a su cargo de funcionario de prisiones, sino también una violación de la confianza depositada en él por los reclusos y el público. A medida que se desarrollaba el caso, empezó a conocerse el verdadero alcance de los daños causados por las acciones de Lowe. Los abogados que representaban a las víctimas revelaron que los hombres que accedían a las zonas de mujeres amenazaban a las reclusas con hacerles daño si se atrevían a pedir ayuda. Trágicamente, al menos 2 mujeres fueron víctimas de violación y sus vidas quedaron marcadas para siempre por las experiencias traumáticas que sufrieron. Los cargos contra Lowe dibujaban el retrato de un hombre que no solo había abusado de su poder, sino que había contribuido a un fallo sistémico dentro de la cárcel del condado de Clark. Los abogados argumentaron que la violación de los derechos constitucionales de los demandantes no fue únicamente el resultado de las acciones de Lowe, sino también el resultado de la incapacidad de la oficina del sheriff para dotar de personal, formar y supervisar adecuadamente a los funcionarios de la cárcel. En respuesta a las acusaciones, los abogados de la oficina del sheriff y de los funcionarios presentaron una versión diferente. Afirmaron que Lowe, acusado de vender las llaves, no actuaba al amparo de la ley estatal. Negaron con vehemencia cualquier responsabilidad por parte de los acusados e incluso llegaron a afirmar que las mujeres no fueron agredidas. Ni una sola persona en ese pod gritó violación, ayúdenme, ni nada por el estilo. El choque de narrativas preparó el terreno para una batalla legal que determinaría el destino de las víctimas y la responsabilidad de los implicados. Las acciones civiles iniciales incluyeron al entonces sheriff Jamie Noel en el cargo hasta diciembre de 2021. Sin embargo, con la transición de poder, Scotty Maples, el sheriff recién elegido, figura ahora en las demandas a título oficial. Mientras el juicio penal se vislumbra en el horizonte, las víctimas esperan ansiosas que se haga justicia. Los espeluznantes detalles de los crímenes de Lowe quedarán al descubierto en la sala del tribunal, mientras la comunidad se enfrenta a las secuelas del fallo sistémico que permitió que se produjeran estas atrocidades. No se puede exagerar el impacto en las víctimas. Estas mujeres, que ya estaban cumpliendo condena, se encontraban en una posición vulnerable, confiando en que el sistema las protegiera. En lugar de ello, se vieron sometidas a una pesadilla de agresiones y amenazas que las dejó traumatizadas y marcadas de por vida. Los abogados que representan a las víctimas han arrojado luz sobre las terribles experiencias que sufrieron estas mujeres. Revelaron que los hombres que accedían a las zonas de mujeres, armados con las llaves vendidas por Lowe, amenazaban a las reclusas con hacerles daño si se atrevían a pedir ayuda.
El miedo y la intimidación a los que se enfrentaban silenciaban sus gritos de auxilio, dejándolas atrapadas en un ciclo de abusos. Trágicamente, al menos 2 mujeres fueron violadas, sus cuerpos violados y sus espíritus destrozados. Las cicatrices físicas y emocionales que llevan serán para siempre un doloroso recordatorio de los horrores que padecieron dentro de los supuestos confines del sistema de justicia. La violación de los derechos constitucionales de las víctimas es un aspecto central de este caso. Los abogados sostienen que la responsabilidad de estas violaciones va más allá de las acciones de David Lowe. Sostienen que la oficina del sheriff del condado de Clark incumplió su deber de dotar de personal, formar y supervisar adecuadamente a los funcionarios de prisiones, lo que dio lugar a un fallo sistémico que permitió que se produjeran estas atrocidades. El impacto de estas violaciones va mucho más allá del trauma físico y emocional experimentado por las víctimas. Afecta al núcleo mismo de nuestro sistema de justicia, planteando interrogantes sobre la rendición de cuentas y la responsabilidad de aquellos a quienes se ha confiado el cuidado y el bienestar de los reclusos. A medida que se desarrolla la batalla legal, las víctimas y sus abogados lucharán incansablemente para garantizar que se respeten sus derechos y que los responsables rindan cuentas. La próxima conferencia de conciliación en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos del Distrito Sur de Indiana será un momento crucial en su búsqueda de justicia. Si no se llega a un acuerdo, los casos irán a juicio, donde se expondrán a la vista de todos los espeluznantes detalles de los delitos de Lowe y los fallos sistémicos de la cárcel del condado de Clark. El resultado de estos procedimientos judiciales no solo determinará el destino de las víctimas, sino que también servirá de catalizador para el cambio en el sistema de justicia. A continuación, desvelaremos la inquietante verdad sobre las acciones de John Snipes, Paul Voglino, Mark Johnson y otros. Estos individuos, a quienes se confió la responsabilidad de mantener el orden y la seguridad dentro de los muros de la prisión, han sido acusados de participar en atroces actos de abuso sexual contra reclusas. El alcance de sus delitos es verdaderamente escandaloso, ya que abusaban de su posición de poder para obligar a reclusas vulnerables a realizar actos sexuales a cambio de necesidades básicas y privilegios. Estos hombres fueron acusados de abusar sexualmente de reclusas. Cargo: abuso sexual. PS. Los nombres de los acusados están bajo sus fotos. John Snipes, uno de los funcionarios de prisiones acusados, destaca como figura manipuladora en este escándalo. Con su posición de autoridad, Snipes utilizó su poder para explotar a reclusas vulnerables para su gratificación. Los detalles de sus acciones son realmente inquietantes. Según las conclusiones del gran jurado, Snipes llevó a cabo una serie de actos coercitivos para satisfacer sus deseos. Un incidente especialmente chocante fue el de una reclusa que le practicó un acto sexual en su celda. Lo que lo hace aún más atroz es el hecho de que otros guardias de la sala de control fueran cómplices de sus actos. Pulsando a distancia la cerradura de la puerta de la celda, avisaban a Snipes cuando alguien se acercaba, lo que le permitía evitar ser detectado. El informe del gran jurado también reveló que Snipes no se contentaba con un solo acto de abuso. Obligaba a realizar actos sexuales específicos en determinados lugares de la cárcel, creando un entorno de miedo y vulnerabilidad para las reclusas. El hecho de que estos actos se convirtieran en algo tan habitual, que las mujeres tuvieran una jerga para referirse a él, los dice mucho del alcance de la manipulación de Snipes y de la omnipresente cultura del abuso dentro de la prisión. No se puede exagerar el impacto de las acciones de Snipes en las víctimas. Las reclusas, que ya se encontraban en una situación vulnerable, fueron sometidas a nuevos traumas y explotación a manos de alguien en quien deberían haber confiado. El miedo a las represalias y la certeza de que sus denuncias serían ignoradas silenciaron sus voces, dejándolas atrapadas en un ciclo de abusos. Los cargos contra Snipes reflejan la gravedad de sus delitos. Si es declarado culpable, podría enfrentarse a décadas de prisión, una consecuencia bien merecida dado el daño que ha infligido a estas personas vulnerables. Es crucial que el sistema judicial le exija responsabilidades y envíe un mensaje contundente de que no se tolerarán tales abusos. Paul Voglino, otro funcionario de prisiones acusado en este escándalo, aparece como una figura depredadora que utilizó su posición de autoridad para explotar y victimizar a reclusas. Los detalles que rodean las acciones de Voglino son profundamente inquietantes y arrojan luz sobre el alcance de su conducta depredadora. Según la investigación del gran jurado, Voglino incurrió en un patrón de abuso sexual, aprovechándose de la vulnerabilidad de las reclusas bajo su supervisión.
Utilizaba su poder para obligar a estas mujeres a realizar actos sexuales a cambio de necesidades básicas y privilegios dentro de la prisión. Mark Johnson, uno de los funcionarios de prisiones acusados en este escándalo, aparece como un violador de la confianza que utilizó su posición de autoridad para explotar y abusar de reclusas vulnerables. Los detalles que rodean las acciones de Johnson son muy preocupantes y arrojan luz sobre el alcance de su traición. Según la investigación del gran jurado, Johnson cometió una serie de abusos, aprovechándose de su poder para obligar a las reclusas, bajo su supervisión, a realizar actos sexuales. Estos actos no eran incidentes aislados, sino que formaban parte de un patrón de explotación y manipulación. El escandaloso escándalo de John Snipes, Paul Voglino, Mark Johnson y otros va más allá de las acciones de unos pocos funcionarios de prisiones. Pone al descubierto una persistente cultura de abusos que ha asolado el sistema penitenciario durante más de una década. Esta cultura del abuso es un fallo sistémico que ha permitido que estos actos atroces se produzcan y persistan sin control. La investigación del gran jurado sobre la prisión reveló un inquietante patrón de explotación y manipulación. Las reclusas eran objeto de abusos sexuales, coacción y acoso por parte de las mismas personas que debían garantizar su seguridad y bienestar. El hecho de que estos abusos fueran ampliamente conocidos entre los guardias apunta a una cultura de silencio y complicidad que permitió que los abusos continuaran. El informe del gran jurado reveló que los guardias intercambiaban artículos del economato, comida, cigarrillos y tiempo extra de llamadas telefónicas por favores sexuales. Esta naturaleza transaccional de los abusos pone de manifiesto la dinámica de poder en juego y la vulnerabilidad de los reclusos. Los guardias se aprovechaban de su posición de autoridad para explotar y manipular a estas personas vulnerables. Lo que resulta especialmente alarmante es la complicidad de otros guardias de la prisión. El gran jurado descubrió que algunos guardias eran conscientes de los abusos e incluso ayudaron a encubrirlos. Esta complicidad sugiere una cultura del silencio profundamente arraigada y la falta de denuncia de estos abusos a las autoridades competentes. La falta de medidas adoptadas para hacer frente a estas agresiones es profundamente preocupante y suscita serias dudas sobre la administración de la prisión. No se puede exagerar el impacto de esta persistente cultura de abusos sobre las víctimas. Las reclusas, ya despojadas de su libertad y autonomía, fueron sometidas a nuevos traumas y violaciones. El miedo a las represalias y la certeza de que sus denuncias serían ignoradas silenciaron sus voces, dejándolas atrapadas en un ciclo de abusos. La incapacidad del sistema penitenciario para proteger a estas personas vulnerables es una grave injusticia. Los cargos a los que se enfrentan Snipes, Voglino, Johnson y otros reflejan la gravedad de sus delitos. Si son declarados culpables, podrían enfrentarse a importantes penas de prisión. Sin embargo, es crucial reconocer que no basta con responsabilizar a unos pocos individuos. Deben abordarse los fallos sistémicos que permitieron la persistencia de esta cultura de abusos. El informe del gran jurado pone de relieve la falta de actuación de los funcionarios de prisiones ante las denuncias de abusos. Las reclusas que se atrevieron a denunciar los abusos se encontraron con la indiferencia y sus quejas fueron ignoradas. Esta falta de respuesta a las agresiones permitió que los abusos persistieran, dejando a las víctimas sin recursos ni apoyo. Las acusaciones formuladas en la demanda federal, presentada por 4 exreclusos, subrayan aún más la falta de actuación de los funcionarios de prisiones. La demanda afirma que altos funcionarios del condado y de la prisión, incluido el alcaide, conspiraron para encubrir las agresiones. Alega que los funcionarios eran conscientes de las continuas agresiones sexuales sufridas por las reclusas durante más de una década, pero no tomaron ninguna medida significativa para detenerlas. Una de las acusaciones, especialmente alarmantes, de la demanda se refiere al alcaide Timothy Betty, que entonces era subdirector. Se afirma que Betty rompió las denuncias de abusos de una reclusa y envió a funcionarios a destruir las pruebas. Este intento deliberado de silenciar a las víctimas y encubrir los abusos es profundamente inquietante y pone de manifiesto la complicidad de los funcionarios de prisiones en la perpetuación de la cultura del abuso. De los acusados, Jeffrey Staff ha sido condenado a 9 meses de libertad condicional en funciones tras declararse inocente de un cargo de opresión oficial. El tribunal también le prohibió buscar empleo en las fuerzas del orden o en prisiones. Jeffrey Staff sentencia 9 meses de libertad condicional. Gracias por vernos. Haz clic en los vídeos de tu pantalla para ver contenidos similares.